Accidentes de tránsito en la temporada navideña son altos, se habla de muchos y de múltiples las causas de estos accidentes. Hemos invitado a Dari Terrero, abogado y consultor de la Ley 6317 sobre tránsito y movilidad terrestre, justamente para, aprovechando el momento y la fecha, analizar cuáles son las causas de que tengamos picos de accidentes de tránsito en diciembre. Daris, cuéntanos qué establece la Ley 6317 en esos 300 y tantos artículos. Creo que son 360, 366. 360 artículos sobre la movilidad terrestre. ¿Qué no se ha cumplido de eso? Bueno, yo creo que primero, buenas noches. Bueno, yo creo que la ley 6317, que aunque aún todavía se le llama nueva, y es una ley que ya tiene 4 años, es una ley que fue promulgada en el año 2017, que no fue promulgada en febrero y no fue hasta junio de ese mismo año que se designó la primera directora del Intran, que es el órgano que tiene a bien administrar esta ley. Hasta la fecha, son pocas las cosas que se han hecho en términos de lo que conlleva y de lo estructurada que está la ley. Es una ley muy completa, es una ley que aborda prácticamente todos los elementos de la movilidad, del transporte, del tránsito y sobre todo de la seguridad vial. Lo aborda en todos los órdenes, sobre todo el tema de la educación, que es fundamental en República Dominicana. Si nosotros hacemos una evaluación en términos de cuáles elementos han sido fundamentales para tener la gran cantidad de accidentes que tenemos, un elemento fundamental es la falta de formación de aquellas personas que tienen frente a sí un volante, ya sea de un vehículo de 4 ruedas o una motocicleta. Eso es evidente con simplemente hacer una simple observación en las vías. Aquí hablamos de manera muy frecuente de la congestión que tiene la República Dominicana y sobre todo el Gran Santo Domingo. Y siempre lo atribuimos a la gran cantidad de vehículos, la gran cantidad de ferias que se dan, pero no es un elemento determinante. No es un elemento determinante. El elemento determinante es la forma como se conduce en República Dominicana y la falta de formación que tienen los conductores. Pero se le puede agregar a eso que introducimos más vehículos al sistema de transporte, pero no sacamos ningún vehículo que debería estar ya al sistema de tránsito. Porque hay que generar una diferencia entre lo que es el sistema de tránsito y el transporte. Generalmente las ferias que se realizan son para obtención de vehículos privados, que no forman parte del sistema de transporte, sino que influyen en el tránsito. Hay que decir que aunque esto pudiera afectar el tema del tránsito, no es 100% la causa de la gran congestión que tenemos. Porque si vemos, generalmente, en el Gran Santo Domingo, nosotros hacemos un pequeño observatorio visual y no hay un orden, no hay una educación, no hay una prudencia en la forma de conducir. Hay otros países... O sea, ¿usted cree que el principal componente es la falta de respeto a la ley? La falta de respeto a la ley. No la cantidad de vehículos. No la saturación que tenemos en las calles. No el achicamiento de las vías. No, hay medidas que se han venido desarrollando que hay que valorar, que son nosotros hemos tenido una invasión importante de vehículos en las vías, pero no hemos hecho cambios importantes en las vías que tenemos. Es decir, tenemos un parque vehicular que cada año crece con las mismas vías de hace 20 años. Se ha estado haciendo un intento interesante entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Intran para hacer readecuación de vías, cambio de vías que de alguna manera contribuyen a que los flujos se vayan achicando, se vaya haciendo una mayor viabilidad. Por ejemplo, si nosotros visualizamos que siempre tenemos que poner como ejemplo otras ciudades, los pares viales. Los pares viales, una calle que te ingresa y otra calle que te hace salir. En República Dominicana ese criterio se está comenzando a aplicar ahora, sobre todo en el Gran Santo Domingo, con el cambio de 32 vías que se hicieron recientemente, pero si no hay respeto a esos cambios, es imposible que esa transformación pueda funcionar. Es decir, hay una autoridad que tiene que hacer valer y cumplir esos cambios, pero si esa autoridad establece que no tiene la capacidad en cantidad de personas para poder generar una fiscalización eficiente
que permite el cumplimiento y que los ciudadanos se vayan acostumbrando a que la calle por la cual salía cambió de vía, la calle a la que iba a su casa cambió de vía, la calle a la que va a su trabajo cambió de vía, y se permanece el mismo patrón. Entonces, cuando permanece el mismo patrón, el caos se multiplica. Vamos a hablar de soluciones desde el punto de vista del análisis de la ley. Hay un observatorio en el Intran que debería funcionar tal vez más y mejor. Hay el centro de evaluación o de revisión técnica. Sí, la inspección técnico vehicular. Que todavía no funciona. Todavía no está aplicada, es una dinámica que establece la ley, la cual dispone o establece las condiciones básicas para que un vehículo circule en las vías de República Dominicana. Hay que decir que una de las causas que obstaculiza o que genera caos en el tránsito es el parque vehicular deteriorado que tiene la República Dominicana. Una gran cantidad de vehículos que no tienen condiciones mínimas para operar y hacen que la vía sea un poco más lenta e incluso son parte de la individualización del transporte. Se han estado haciendo ejercicios de colectivizar el transporte a través de la creación de corredores. Un ejemplo es lo que ocurrió en la Núñez de Cáceres, que sacar 90 vehículos, es decir, 90 vehículos que servían de carro de concho e ingresar solo 30. Eso genera una disminución en el impacto que tiene esa vía de manera diaria. Es decir, 90 vehículos yendo y viniendo de manera permanente en una vía como la Núñez de Cáceres genera un impacto que hace que la vía sea muchísimo más lenta y que represente un caos transitar en ella. Es decir, cuando el gobierno se aboque a desarrollar ese modelo que le ha dado resultado en la Núñez de Cáceres, lo lleve a la Churchill, lo lleve a la Lincoln, lo lleve a las demás vías donde tienen ese sistema de transporte caótico, como es el caso de la Máximo Gómez, se va a notar una reducción importante en lo que tiene que ver con los flujos, porque uno de los elementos que más impacta en el tránsito es el transporte público. El transporte público tiene un alto porcentaje, es decir, más de un 60% en el impacto del flujo. Y si nosotros seguimos apostando a un sistema de tránsito individual, es decir, que donde hay 100, donde pueden haber 30 autobuses, tenemos 90 vehículos, 90 carros, el impacto es el triple. Entonces tenemos que apostar a esa colectivización del transporte. Incluso yo me voy más allá. Yo me voy a que la República Dominicana tiene que seguir apostando al tema del metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo debe ser la principal empresa de transporte del país o de la principal solución en términos de transporte del país. Incluso yo creo que el metro debe colocarse como la principal institución pública del país por lo que representa en términos económicos. El metro de Santo Domingo o la OPRED generalmente se ha visto como una institución pequeña, rezagada, pero si nosotros la profundizamos en la inversión económica que hace el Estado en mantenimiento y todo lo que conlleva esa infraestructura, estaría por encima de muchísimos ministerios. Incluso nosotros hemos estado proponiendo que en la República Dominicana se hace necesario una escuela ferroviaria que permita darle el mantenimiento al metro partiendo de lo que represente en términos económicos la contratación de mano de obra extranjera para darle mantenimiento al metro, que eso pudiera servir como inversión para seguir implementando muchísimas más líneas del metro, que no sea un pequeño tramo como de los Alcarrizos al 9, sino que podamos extender el metro a otras distancias e incluso otros perfiles, que en vez de ser vertical, en vez de ser horizontal, el metro pudiera ser vertical para que tenga un mayor alcance. ¿El teleférico resuelve realmente el flujo de tránsito en las zonas donde está? ¿Poner nuevos teleféricos podría resolver la situación en hay una lucha a lo interno, siempre ha existido una lucha a lo interno del gobierno. Y yo recientemente escribí un artículo que hablaba sobre el metro de Lionel, el metro de Lionel versus el teleférico de Danilo. Y decía que mientras nosotros fundamentemos
el sistema de transporte en la realización que haga uno u otro gobierno, vamos a seguir teniendo los resultados que tenemos. Hasta que nosotros no asumamos un sistema de transporte integral que pueda integrar, valga redundar, el teleférico, el metro, las rutas alimentadoras, no vamos a tener un sistema de transporte eficiente. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos diluidos en esa discusión, el sistema de transporte de República Dominicana está soportado en una motocicleta. Es decir, el principal esquema de transporte de la República Dominicana es la motocicleta. Es decir, el ciudadano dominicano se transporta en una motocicleta y probablemente no es por elección, es porque es lo que le hemos brindado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los gobiernos no le han prestado atención al tema del transporte en República Dominicana. ¿Por qué? El transporte se ha dejado a construcción y desarrollo de los esquemas sindicales, y ellos han desarrollado un esquema de transporte a su imagen y semejanza. Por tanto, el Estado no ha aportado nada en la construcción de un esquema de transporte en el país. Por eso tenemos el esquema de transporte que tenemos, porque no ha sido una construcción producto de una política de Estado. Es decir, la ley 6317 es la primera ley que tiene la República Dominicana en materia de transporte. Nunca antes habíamos tenido una ley. No había un documento jurídico que estableciera condiciones básicas para desarrollar esquemas de transporte en el país. Todo había estado a imagen y semejanza de lo que determinaran los sindicatos. Y hay que decir que independientemente de que nosotros en algún momento no estamos de acuerdo con el comportamiento de los sindicatos, el sistema de transporte que tiene la República Dominicana fue creado, estructurado y diseñado por los sindicalistas, no por el Estado. El Estado ha estado ausente en esa construcción de algo tan estratégico como el transporte, como la movilidad. El día que los gobiernos o que un gobierno entienda la importancia que tiene el transporte y el tránsito para la sociedad dominicana, cuando solucione ese problema, va a entender el valor que tiene para la sociedad. Si tú te das cuenta cómo las calles se han convertido en instancias de violencia. Hay una alta violencia en las vías. Los temas de tránsito no se resuelven en las instancias judiciales, se resuelven en las vías porque la gente no tiene confianza en ir a un lugar luego de una colisión por las trabas burocráticas, por lo largo de los procesos, por la falta de atención. Tenemos aquí en el Gran Santo Domingo 2 instancias privadas, cárceles privadas, que es como se llaman el Centro del Automovilista y la Casa del Conductor, que son instancias que están llamadas a recibir las denuncias que provienen de situaciones de tránsito. Tenemos 2 solo en 32 provincias. Es decir, una persona que tiene una situación, una colisión en Santiago, tiene que ir a enfrentarse a un cuartel de la DGC donde probablemente hay un agente que no tiene el manejo, que no tiene la preparación para enfrentar una situación entre 2 personas que no se pueden poner de acuerdo, que tiene que ir y actuar un tercero imparcial que no existe, porque la ley envía a crear tribunales especializados de tránsito en todo el país y no se han creado. Nos falta entonces un poco por avanzar. Nos falta mucho por avanzar. Un poco, inclusive para la aplicación de la ley. Para la aplicación de la ley. Tú hablabas de la inspección. La inspección es fundamental para disminuir la trágica realidad que vive la República Dominicana en materia de muertes por accidentes de tránsito. En el año pasado, ese observatorio que tú mencionabas, que es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que está contenido en el artículo 16 de la Ley 6317, habla de que ese organismo debe encargarse de recabar toda la información relacionada al tema de la seguridad vial, los siniestros. Ese observatorio ha estado funcionando de manera precaria. Digo de manera precaria porque no tiene las herramientas para hacer el levantamiento. Digo el levantamiento porque sus informaciones deben ser científicas, porque van a servir de base para presentar al Poder Ejecutivo políticas que vayan en la reducción de esa problemática.
pero tenemos otra instancia que no funciona, que son las unidades técnicas de investigación de accidentes. Que no funcionan. Que no funcionan, que son instancias que están dirigidas por la Procuraduría General de la República. Y tampoco funcionan. No funcionan porque son las que hacen el levantamiento luego de la ocurrencia de un accidente, determinan circunstancias, determinan las causas y de ahí se elabora un informe que va a determinar enviarle a la empresa de seguro, enviar un informe al Ministerio Público para que si ese caso se judicializa hayan los argumentos para determinar responsabilidades. Y por eso aquí nosotros no tenemos datos de qué o qué causa accidentes en República Dominicana. Tenemos que avanzar mucho. No hay elementos científicos que determine eso. Gracias, Daris Terrero. Gracias a usted. Te espero en una próxima visita cuando ya tengamos el saldo de diciembre, que ojalá no sea muy alto. Bueno, todavía el observatorio está presentando datos del año 2020. Todavía el año 2021 no está. Bueno, listo. Según el observatorio, en el 2020 murieron 2.711 personas. Que es un dato que hay que revisar. Bueno, gracias a Daris Terrero. A propósito de diciembre, no queremos que hayan más accidentes, no queremos que las estadísticas sean muy altas, pero la gente tiene que cuidarse. Y cuidarse también implica que usted cuide su dinero porque el doble sueldo está en la calle. Le hemos preguntado a nuestros seguidores qué piensan hacer con su doble sueldo, porque empresas privadas y gobierno ya están entregando el salario número 13